Listo, entonces estamos grabando. Entonces, ¿qué me queda? El parcial es el viernes. La última clase es el parcial. Entonces, vamos a ver cuánto alcanzo. Todo que entra hoy y el próximo miércoles también entra en el examen, ¿ok? Yo sospecho que la clase el miércoles va a ser corto porque quiero mostrar videos de ustedes y entonces de pronto no tenemos una clase completa. Vamos a ver. Ok, entonces la clase pasada fue sobre síntesis de ácidos grasos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos estudiantes están usando las grabaciones? ¿Muchos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muchos, ok. Ok. Eso es bueno porque nunca se sabe realmente si están usándolo o no. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar. Tenemos un poquito de síntesis de ácido, de lípidos que quedan. Entonces, como terminamos la vez pasada, estábamos hablando sobre regulación de síntesis de ácidos grasos y hay dos tipos de regulación que podemos pensar. Uno es un tipo es regulación alostérico y el otro tipo es regulación por modificación covalente. En los dos casos estamos haciendo algo a la enzima que cambia la conformación de la enzima y cuando cambia la conformación entonces cambia la actividad. Entonces, la primera forma de cambiar la conformación es pegamos una molécula pequeño a un sitio en la enzima que no es el sitio activo. Eso es regulación alostérico. Ok, regulación alostérico. Alostérico es otro sitio que no es el sitio activo. Ok, y es en una forma no covalente. Entonces, son interacciones débiles que están entre un compuesto chiquito y la enzima que van a alterar la actividad. Entonces, aquí tenemos acetyl-CoA carboxylase. Acuérdense que eso es para formar el precursor malonyl-CoA y eso es la enzima, la principal enzima de regulación de esta vía metabólica. Si hay mucho citrato, entonces vamos a aumentar la actividad de esta enzima. Entonces, citrato se pega a acetyl-CoA carboxylase en un sitio que no es el sitio activo, cambia la conformación y la enzima con la conformación distinta es más activa. Por otro lado, tenemos palmitoyl-CoA, que es un producto de la vía, si eso es el ácido graso completo, sintetizado. Si acumula mucho, vamos a apagar un poquito la actividad de la enzima porque no necesitamos más. Si acumula el producto de la vía, vamos a hacer una retroalimentación y este producto va a interactuar con la enzima en un sitio que no es el sitio activo, cambia la conformación y de esta forma va a apagar la actividad un poquito. También hay hormonas que afectan la actividad, glucagón y epinefrina. Okay. Por otro lado, tenemos regulación por modificación covalente, es decir, que vamos a modificar unos residuos en la enzima, en este caso es por fosforilación, ¿ok? Y poniendo un fosfato en la enzima va a cambiar la conformación y de esta forma
va a alterar la actividad. Entonces, las hormonas glucagón y epinefrin causan fosforilación de la enzima y esa fosforilación causa que no están activos. ¿Listo? Entonces, dos formas de regular. En las dos formas estamos cambiando la conformación. En la regulación covalente, por modificación covalente, como fosforilación, eso es un enlace covalente con un residuo en la enzima, ese cambia la conformación y afecta la actividad. La otra forma es pegar una molécula chiquita por interacciones no covalentes en un parte de la enzima, que no es el sitio activo, que también cambia la conformación y va a alterar la actividad. Ok, vamos a saltar la próxima. Aquí realmente no vamos a saltarlo. Aquí tenemos, no sé, ok. Entonces, aquí tenemos la misma gráfica que muestra la regulación y aquí tenemos acetyl-CoA carboxylase que forma el precursor malonyl-CoA y la pregunta que tenemos aquí es, hay una vía metabólica que se inhibe por ese precursor. ¿Cuál es? C. Oxidación de ácidos grasos. Muchas gracias, muy bien. Ana María Bello, no sé por qué no hay un problema, no, siempre tengo su mano arriba. Estoy lo apagando y sube arriba otra vez. Ok. Entonces, aquí tenemos la figura. Ok. Que han visto varias veces. Al lado derecho, oxidación o degradación de ácidos grasos. Al lado izquierda, síntesis. Y ahora, este parte del lado izquierdo tiene más sentido, ¿no? Porque saben que necesitamos acetyl-CoA para producir malonyl-CoA, que es el precursor producido por acetyl-CoA carboxylase, ¿ok? Eso es la enzima que está altamente regulada, ¿ok? Aquí tenemos un poquito de la regulación, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucho de malonyl-CoA acumulado, entonces esto va a empezar de apagar la enzima que pone carnitina o hace una transferencia del ácido graso a carnitina para que pueda entrar en la mitocondria para degradación. Entonces, eso va a asegurar que no tenemos prendida al tiempo síntesis de ácidos grasos en el citosol y degradación en la mitocondria. ¿Okay? Entonces, estamos regulando los dos para que no tenemos dos al tiempo. Ok, entonces, creo es fosforilación, déjeme mirar, no me acuerdo. No siempre fosforilación puede o apagar o prender una enzima. En este caso, apaga. Ok. Ok. Entonces, vamos a síntesis rápidamente de otros lípidos porque hay otros que tenemos que pensar un poquito. Los fosfolípidos muy brevemente, colesterol brevemente y eicosanoids. Entonces, empezamos con triacilgliceroles y fosfolípidos. Entonces, acuérdense, los fosfolípidos son los lípidos en la membrana. Entonces, son lípidos de membrana. Y triacilgliceroles son los que son utilizados como combustible. En los dos casos, el precursor es phosphatidic acid. Aquí tenemos phosphatidic acid. Nota que es parecido a un triacilglicerol, pero falta el tercer grupo acilo,
¿ok? El tercer ácido graso que tenemos que meter aquí. En vez de tener otro ácido graso aquí, tenemos un fosfato. ¿De dónde viene esta molécula? De glicerol 3-fosfato. Y glicerol 3-fosfato podemos convertir en ácido fosfatídico si usamos ATP para pegar primero un ácido graso y con otro ATP otro ácido graso. ¿Ok? Entonces, podemos colocar aquí en estas posiciones esos hidroxilos de glicerol 3-fosfato, los ácidos grasos, para que tenemos finalmente phosphatidic acid. Entonces, para producir triacilgliceroles tenemos que poner otro ácido graso en este hidroxilo. ¿Okay? Primero quitamos el fosfato, después ponemos el ácido graso para formar el triacilglicerol. Si queremos hacer un fosfolípido, en esta posición aquí de este fosfato en ácido fosfatídico, tenemos que poner un grupo cabeza que es polar, que puede interactuar con el agua. ¿Okay? Entonces aquí tengo la tabla con los varios grupos cabezas que podemos poner aquí. ¿Okay? Entonces en esta posición X podemos poner serina, un aminoácido, podemos poner un glicerol, podemos poner carbohidrato, podemos poner varias cosas en esta posición. Entonces eso será un fosfolípido que puede servir como un lípido de membrana. Ahora, para poner el grupo cabeza a ácido fosfatídico para producir un fosfolípido, que necesitamos es energía, y porque tenemos que o activar el grupo cabeza o activar el ácido fosfatídico. En los dos casos terminamos con un CDP diacilglicerol. Acuérdense que CTP es el nucleótido, entonces eso es el difosfato, no el trifosfato. Entonces, una estrategia es activar esta parte de la molécula para lograr poner el grupo cabeza, ¿okay? Para formar por ejemplo, el fosfolípido. O podemos activar el grupo cabeza con CDP también para producir finalmente el glicerofosfolípido. En los dos casos estamos activando por CDP. Nosotros eucariotos podemos utilizar los dos métodos, pero bacterias solamente usa esto. Ok, entonces, los fosfolípidos se sintetizan en el retículo endoplasmático y después lo están transportados al Golgi para terminar la síntesis, y se tiene que meter en membranas específicas, en cantidades específicas, pero no pueden difundir en la célula porque son muy hidrofóbicos, ¿no? Entonces, la forma de hacer el transporte es por vesículas dentro de la célula, que finalmente van a fusionar con la membrana donde tenemos que enviarlo. No se entiende muy bien ese proceso. Ese proceso todavía estamos tratando de entender. Cómo un fosfolípido puede llegar de su lugar de síntesis en el retículo endoplasmático a la membrana donde tiene que como participar como lípido de membrana. Ok, ahora pasamos a colesterol. Colesterol
es esta molécula aquí. Hemos visto esto cuando hablamos sobre lípidos. Tiene 4 anillos y hay 27 carbonos. Los 27 carbonos todos están derivados de acetato, ¿ok? Y porque es una molécula muy complicada, hay muchos pasos que podemos dividir en 4 etapas, ¿listo? Entonces se forma con un grupo de muchas reacciones en 4 etapas. Aquí tenemos las 4 etapas. Empezamos con acetato. Después de la primera etapa, que son varias reacciones, llegamos a mevalonate. Y este síntesis de este intermediario es el paso limitante de velocidad de la vía. ¿Okay? Entonces, para llegar a mevalonate, esto es el paso más lento de la vía. Después tenemos otras reacciones para llegar a isopreno. Eso es isopreno. Okay, eso es isopreno activado porque tiene 2 fosfatos. Okay, entonces, isopreno es un intermediario muy importante porque no solamente sirve para sintetizar colesterol, sino otras cosas también. Después llegamos a etapa 3, donde vamos a sintetizar squalene. Y finalmente, etapa 4, con varias reacciones para producir colesterol. Ok, entonces hablamos un poquito sobre isopreno. Déjenme mirar dónde estoy. Ok, isopreno, este intermediario de síntesis de colesterol, después de etapa 2, sirve para síntesis de muchísimas cosas. Ups. Entonces sirve para producir colesterol. Okay. Colesterol también sirve para hacer varias cosas. La vitamina D o hormonas esteroides, detergentes para solubilizar grasas durante la digestión. Todas estas vitaminas, nosotros no podemos hacer estos, tenemos que conseguirlo de la dieta. Plantas pueden usar isopreno para hacer sus hormonas, esas hormonas, abscisic acid y la otra. También lo usan para producir clorofilo. ¿Okay? Es el precursor de caucho. También es muy importante porque es un precursor para ubiquinona. ¿Para qué usamos ubiquinona? ¿Cuál es la coenzima Q? ¿En cuál vía metabólica es la coenzima Q? ¿Se acuerda? Coenzima Q. Respiración, súper, gracias. Ok, entonces este precursor es sumamente importante. Lo necesitamos para respiración y para fotosíntesis. Los dos requieren este como precursor, súper importante. Ok, entonces aquí tenemos un poquito más detalles sobre precursor colesterol como precursor para los hormonas esteroides. Hay los hormonas de sexo aquí, progesterone, testosterone, estradiol. También para otras hormonas como aldosterone, cortisol, ¿okay? Que esos regulan otros procesos. Okay. Ahora, colesterol es como un lípido que no podemos usar como combustible, ¿okay? No podemos degradar colesterol, entonces tenemos que eliminarlo. Entonces, por eso tenemos que controlar muy bien cómo estamos
sintetizándolo, ¿ok? Porque hay dos fuentes, uno es por la dieta y uno es por síntesis, ¿ok? Entonces, hay mucho control de síntesis de colesterol. Y como esto es, acuérdense que hay 4 etapas de síntesis, eso es la etapa 1, que termina en mevalonate, ¿ok? Y aquí el paso que realmente está regulando la vía, la velocidad de la vía, y también es el primer paso comprometido, es decir, el primer paso que es único para síntesis de colesterol. Esta enzima se llama HMG-CoA reductase y es súper regulado. Entonces hablamos un poquito sobre la regulación. Hay varias, usted puede ver, cuando algo es muy importante, hay como diferentes mecanismos para alcanzar la función. Por ejemplo, en regulación, aquí tenemos, creo, voy a hablar sobre por lo menos 3 diferentes formas de control de síntesis de colesterol. Esto implica que es súper importante realmente tener el colesterol, la síntesis muy bien regulado. Acuérdense cuando hablamos sobre bioseñalización y hablamos sobre cómo se apaga un señal con proteínas G. Acuérdense que hubo 3 diferentes formas de apagar el señal. Eso es porque es importante apagar el señal. Tenemos que como diferentes formas de alcanzar la misma cosa. Y esto permite conseguir el nivel apropiado de bioseñalización y aquí en este caso nivel apropiado de síntesis de colesterol. Redundancias se observa mucho en biología, ¿ok? Mecanismos redundantes. Ok, aquí tenemos 3 diferentes formas de control. El primero es un metabolito de colesterol que se llama oxysterol, este metabolito. Aquí empezamos con acetyl-CoA. Llegamos a, eso es la enzima en etapa 1 que produce mevalonate. Entonces tenemos los otros 3 etapas, que entonces esos multipasos, muchos pasos aquí para llegar a colesterol. Y hay un metabolito de colesterol que se llama oxysterol, y si esto acumula, entonces va a estimular proteólisis de esta enzima. Entonces, mucho oxysterol va a causar degradación de la enzima. Eso es una forma de control. Tenemos otro ejemplo de modificación covalente. En este caso, la forma fosforilado es inactivo y la desfosforilado. Y esos fosforilaciones o defosforilaciones, eso causa cambios en conformación. Acuérdense que esos son modificaciones covalentes, porque estamos pegando un fosfato con un enlace covalente a la proteína. Okay. Entonces, insulina va a causar una defosforilación y este HMG-CoA reductase sin el fosfato tiene una conformación que es más activo. Si ponemos un fosfato causado por presencia de glucagón, entonces vamos a tener un cambio de conformación que causa que la enzima es menos activo. Finalmente tenemos control transcripcional. Ok, entonces eso explica un poquito sobre control transcripcional. Básicamente, cuando tenemos, que vamos a hacer es o aumentar síntesis o vamos a aumentar síntesis de enzimas involucrado en colesterol, síntesis de colesterol. Eso es como ocurre. Tenemos un complejo que
es la proteína verde, SREB, la rosada, SCAP, y la azul, INSIG, que se encuentran en la membrana del membrana endoplasmático, el retículo endoplasmático. Eso es un complejo. Cuando los niveles de esteroles bajan, esto causa que hay un movimiento del complejo al Golgi, donde el parte azul, se degrada. ¿Okay? Entonces, otro paso es que se rompe la interacción entre estos dos, SCAB y SREB, y hay un corte aquí en SREB, la proteína verde, y este pedacito de la proteína verde va del Golgi al núcleo, donde va a estimular transcripción de enzimas de síntesis de lípidos. Ok, entonces súper complicado, pero es una forma cuando hay bajas niveles de esterol, entonces hay una forma de aumentar síntesis de colesterol, prendiendo esta transcripción de estas enzimas. Para las enzimas de síntesis vamos a tener más cantidad porque vamos a hacer más transcripción. ¿Listo? Ok. Ahora, todos saben que tener demasiado colesterol es problemático, ¿sí? Porque podemos acumular colesterol en los, en las, que va a empezar a causar una aterosclerosis, ¿okay? Y aparte de tener problemas de niveles de colesterol por la dieta, también hay unas enfermedades que son genéticas, donde hay problema de demasiado colesterol, por ejemplo, hipercolesterolemia. Y en ese caso, los niveles de colesterol en la sangre siguen muy altos porque que está dañado es la entrada de colesterol en las células. Entonces, cuando usted tiene mucho colesterol en la sangre, pero no puede meterlo en la célula, eso es problemático. Esas personas tienen riesgo de problemas cardíacos. Entonces, hay drogas que podemos usar. Esas son las drogas al lado izquierdo. Y eso es mevalonate. Acuérdese que esto es el producto de la enzima HMG-CoA reductase, que es la enzima que es la enzima que estamos controlando en la síntesis de colesterol. Eso es el producto. Nota que los inhibidores, tiene algo muy parecido al sustrato, ¿okay? Entonces pueden interactuar con la enzima, perdón, ese es el producto, pero son modificados. Por ejemplo, Compactin tiene un hidrógeno aquí y tiene un hidrógeno aquí. Socor tiene aquí un grupo metilo y aquí un grupo metilo. Entonces hay modificaciones que están usando de esta parte de la molécula, que entonces esos son las drogas, eso es el producto. La cosa como interesante aquí es, en 2011, esto fue la droga más vendida de todas las drogas utilizadas en Estados Unidos. ¿Okay? Y fue para tratar la condición de hipercolesterolemia. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Vamos a inhibir síntesis de colesterol inhibiendo esta enzima que controla la velocidad o el flujo en la vía de síntesis de colesterol. Ok, entonces, eicosanoids, vamos a hacer esto muy rápido porque hemos hablado sobre esto cuando hablamos sobre lípidos. Tiene diferentes estructuras. Prostaglandins son importantes porque estamos manipulando la síntesis de prostaglandins. Algunos pueden causar fiebre y dolor. Entonces, acuérdense que tenemos inhibidores de síntesis de prostaglandins. Por ejemplo, aspirina
está causando inhibición de cyclooxygenase. Y esto es porque no vamos a producir tantos prostaglandins y esto podemos controlar fiebre y dolor. Y acuérdense que aspirina es algo que realmente aprovecharon muy temprano porque la corteza de la sauce tiene aspirina, ¿ok? Y entonces lo utilizaron la corteza para tratamiento de fiebres hace mucho tiempo. Ok, resumen de síntesis de lípidos. Tiene que saber diferencias entre degradación y síntesis. Acuérdese que para hacer síntesis necesitamos el precursor para hacer malonyl-CoA, ¿ok? Este enzima es acetyl-CoA carboxylase, utiliza el cofactor biotina. Después de tener precursor, podemos empezar a armar un ácido graso. Estamos como aumentando el tamaño por 2 carbonos hasta que llegamos al tamaño que queremos. La enzima el complejo se llama Fatty Acid Synthase. Hay muchas diferentes actividades, creo son 7. Tenemos tioles proteicos que forman parte de ese complejo, que son utilizados para como cargar el precursor y la cadena de ácido graso que está creciendo. Necesitamos reductante en forma de NADPH. Podemos producir hasta 16 ácido graso con 16 carbonos con fatty acid synthase y después hay otras formas de aumentar el tamaño por encima de 16. Si queremos hacer un ácido graso insaturado, entonces tenemos que quitar electrones y estos electrones donamos a oxígeno. Junto con electrones de NADPH para formar agua. Hay regulación de síntesis de ácidos grasos. Okay. Hoy hablamos un poquito sobre síntesis de triacilglicerol usando como precursor phosphatidic acid. Okay. Síntesis de fosfolípido, donde también el precursor es phosphatidic acid. Para hacer síntesis de fosfolípidos necesitamos CDP, como para activar. Después hablamos sobre colesterol, hay 4 etapas. La regulación es en etapa 1 con esta enzima. El producto de esta enzima es mevalonate, no confundir mevalonate con malonyl-CoA, ok. Isopreno es otro intermediario en la síntesis de colesterol y se sirve para síntesis de muchas biomoléculas. Colesterol es el precursor para hormonas esteroides y finalmente hablamos muy brevemente sobre eicosanoides. ¿Listo? Ok, entonces, descansan 3 minutos y regresamos aquí a las 12:15. ¿Listo? Y empezamos la próxima parte. 12:15. Hacemos 12:17, ¿listo? Para 5 minutos.
Ok, ¿están aquí otra vez? Quiero hacer, ups, noté que no cambié ni la fecha, día, y eso fue como utilicé una diapositiva que tenía, entonces aquí podemos borrar esta parte, ok, sorry. La otra parte sí es correcto. Entonces, en el examen vamos a tener transporte de membranas, transporte a través de membranas, bioseñalización, oxidación de ácidos grasos, síntesis de lípidos y vamos, espero, entre hoy y la próxima vez terminar esta parte que tiene que ver con degradación de aminoácidos, el ciclo urea, y un poquito de síntesis de aminoácidos. No sé si llegamos al tema 19. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas sobre el examen? ¿No? Ok. Bueno. Entonces hubo una pregunta sobre qué hacemos con los temas que no vamos a cubrir. Básicamente no vamos a tenerlos. Si tiene interés, entonces la cosa de hacer es buscar un libro de bioquímica e intentar un poquito repasar. En ese curso yo quité casi todo el parte sobre informática, como replicación, transcripción, todo eso. ¿Por qué? Porque yo sé que lo tienen en otros cursos. Ah, priones, porque no hablamos sobre priones. Ok, entonces, bueno, yo puedo hacer esto. No, obviamente no va a ser grabaciones, pero yo puedo subir las diapositivas que tenía y también de los priones si lo quieren. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Ok, entonces eh, vamos a hablar sobre oxidación de aminoácidos. Y el ciclo de urea, porque el ciclo de urea realmente es cómo podemos manejar el nitrógeno que sale de los aminoácidos. ¿Okay? Cuando estamos degradando un aminoácido, no solamente tenemos un parte de carbono y oxígeno y hidrógeno como tenemos en los lípidos y en los carbohidratos, sino también tenemos nitrógeno. Y hasta este momento no hemos hablado sobre compuestos que tienen nitrógeno en esta clase. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es la composición de nuestro aire que estamos respirando? ¿Cuál es la composición de aire? Ok, entonces, nosotros, cuando usted piensa en aire, la cosa como natural es pensar, estamos respirando es oxígeno, pero si miramos, la composición del aire es 78% nitrógeno, N2, y 21% oxígeno, y entonces una fracción muy chiquito de argón y de otras cosas. Y el contenido de agua en el aire depende en varias cosas, pero también hay contenido de agua. Ok, pero que se puede ver aquí es realmente la gran parte del aire que estamos respirando es nitrógeno. Y la cosa como interesante aquí es nitrógeno, es una molécula N2 es muy súper inerta, no es reactivo para nada y es bueno porque obviamente si 78% del aire es nitrógeno,
queremos que no hace ninguna reacción con nosotros. ¿Y por qué es tan inerta? Porque tiene 3 enlaces, ¿ok? Y no va a reaccionar muy fácilmente. Entonces, esto es bueno y es malo. Es bueno porque no, el contenido es tan alto del aire, entonces es bueno porque no va a reaccionar con nada, pero el problema es si necesitamos nitrógeno para nuestras biomoléculas, ¿sí? Entonces, um, por eso necesitamos una forma de conseguirlo. ¿Y de dónde podemos conseguirlo? Entonces, el nitrógeno que usamos para nuestras biomoléculas no viene del aire. Algunas bacterias y arqueas son capaces de convertir este nitrógeno a amonia en un proceso que se llama fijación de nitrógeno. ¿Listo? No vamos a discutir fijación de nitrógeno, ¿ok? Pero resulta que amonia en sí es un poquito tóxico para la mayoría de organismos y no es una fuente de nitrógeno para nosotros. El nitrógeno que estamos usando en nuestro metabolismo viene principalmente de la dieta, de los aminoácidos, de las proteínas en nuestra dieta. Entonces, eso es de donde conseguimos nuestros grupos aminos. Y en el cuerpo, en humanos y mamíferos, estamos usando 2 aminoácidos para hacer transporte de estos grupos aminos. Son glutamato y glutamino. ¿Ok? Entonces, si ponemos un grupo amino en glutamato, podemos formar glutamino. Entonces, esos son los vehículos que usamos para hacer transporte de aminoácidos en nuestro cuerpo. Entonces, esos son los 2 aminoácidos muy importantes en metabolismo de nitrógeno en nuestro cuerpo. Ahora, nosotros podemos conseguir los aminoácidos podemos degradar, pero cuánta energía estamos produciendo de degradación de aminoácidos depende en el organismo. Por ejemplo, carnívoros, obviamente, 90% de la energía después de una comida es de aminoácidos. Herbívoros, una fracción muy pequeña del total. Las plantas casi nunca usan degradación de aminoácidos para energía, pero degradan aminoácidos para formar otros metabolitos. Los microorganismos pueden usar aminoácidos en el ambiente para combustible si es necesario. ¿Okay? Entonces, ¿cuánta energía podemos conseguir de esta degradación de este tipo de compuesto? Depende en el organismo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre degradación. Entonces, tenemos proteína. Esta proteína podemos degradar, porque acuérdense, proteína es un polímero de aminoácidos, podemos degradar para formar aminoácidos. Entonces hay 2 fuentes de proteína para degradación. Uno es proteína intracelular en el cuerpo y proteína en la dieta. ¿Okay? Proteína en la dieta y proteína en el cuerpo. Ok, cuando tenemos esa proteína para degradación, podemos romperlo, los polímeros para liberar los aminoácidos. Y el próximo paso es quitar el grupo amino que forma amonia y separar ese grupo amino de los esqueletos de carbono de la molécula del aminoácido. Cuando tenemos solamente el esqueleto de carbono que quedó después de quitar el grupo amino, tenemos los
alfa-cetoácidos, ¿ok? Y eso podemos oxidar en el ciclo cítrico, ¿ok? Son útiles para producir estas unidades de 3 y 4 carbonos que necesitamos para gluconeogénesis. Acuérdense que malato y oxaloacetate son intermediarios que tenemos en común entre el ciclo cítrico y gluconeogénesis. Ok, entonces, eso es como un resumen breve que pasa con los esqueletos de carbono. Básicamente lo enviamos al ciclo cítrico. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos los grupos aminos que podemos usar para biosíntesis de aminoácidos, de nucleótidos, de aminos biológicos que tenemos. Podemos formar carbamyl phosphate que entra en el ciclo de urea. Si necesitamos eliminar nitrógeno, usamos el ciclo de urea. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el grupo amino de los aminoácidos? O lo vamos a reutilizar, lo reciclamos para biomoléculas, o podemos, si hay demasiado, podemos enviarlo al ciclo de urea para eliminar. Ok, entonces eso es un resumen. Y ahora, pregunta, ¿por debajo de qué condiciones vamos a empezar a degradar aminoácidos? Una cosa que olvidé mencionar es el ciclo cítrico y el ciclo urea están conectados, no están operando en forma completamente independiente, hay una comunicación entre las dos, ¿ok? Solamente para que saben esto. Ok, ¿por debajo de qué circunstancias estamos degradando aminoácidos? Pensamos bien. Hay 3 circunstancias cuando vamos a degradar aminoácidos. Cuando usted está en la dieta consumiendo mucha proteína y la cantidad de aminoácidos en esta proteína es por encima de la cantidad que necesita para como hacer síntesis de otras moléculas, vamos a degradarlos. Es decir, que si usted tiene muchos aminoácidos que viene de su dieta y no necesita estos aminoácidos para síntesis de otras moléculas, entonces vamos a degradar. ¿Por qué? Porque no podemos guardar, almacenar aminoácidos. Ok, ¿cómo estamos almacenando glucosa en el cuerpo? Cuando podemos almacenar carbohidrato. ¿Cómo estamos haciendo esto? En glucógeno, gracias. En glucógeno, ¿ok? ¿Cómo estamos guardando grasa? Ácidos grasos. ¿Cómo se guarda en la célula? En triacilglicerol. Ok, entonces, cómo estamos guardándolo en la célula? Acuérdese de las gotas de grasa en los tejidos, en los adipocitos. Acuérdese de esta figura donde hubo células adipocitos, donde hay casi toda la célula está ocupada por una gota de grasa que casi no se ve el núcleo. Acuérdese de esta figura. Entonces, para lípidos tenemos una forma de guardar. Para combustible, podemos guardarlo como en gotas de grasa. ¿Okay? Para carbohidrato, podemos guardarlo como glucógeno. ¿Okay? Pero aminoácidos no podemos guardar. Si no podemos guardar, si tenemos demasiado, tenemos que eliminarlos. Ok, punto 2. Ahora, en la síntesis normal y degradación normal de proteínas celulares,
ocurre la oxidación de ácidos grasos. Este se llama protein turnover, recambio de proteína. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Es una proteína en su cuerpo no va a tener una vida indefinida. Cada proteína tiene una vida, una vida determinada dependiendo en su función. Por ejemplo, si tenemos hemoglobina, tenemos una síntesis de hemoglobina, una vida de una molécula en particular de hemoglobina y después se degrada. ¿Ok? La concentración de hemoglobina es más o menos constante, pero estamos haciendo recambio de hemoglobina. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo es esto? Una vida de una hemoglobina es más o menos un mes, creo. Y eso es porque cuando usted baja a nivel del mar, no necesita tanta hemoglobina, entonces va a sintetizar menos. Esto se ajusta un poquito para que tiene menos hemoglobina en su sistema. Pero cuando sube de nivel del mar, después de aclimatizarse al nivel del mar y sube a Bogotá, entonces va a notar que no tiene suficiente hemoglobina y tiene que esperar más o menos unos 3 semanas para que empiece a recuperar los niveles, ¿ok? Entonces, la síntesis y degradación es normal y eso es cuando hacemos recambio de proteína, necesitamos degradar aminoácidos. Como una cosa, no todas las proteínas duran un mes. Algunos, por ejemplo, algunos en el ciclo celular duran muy poquito tiempo, depende de la proteína y qué función tiene. Ok, llegamos a la tercera razón por qué estamos degradando aminoácidos. Cuando tenemos condiciones patológicas como inanición o diabetes que no está controlado, cuando no estamos usando carbohidrato porque no hay o porque no hay capacidad de degradarlo, entonces vamos a empezar a degradar proteína. Entonces aquí en los próximos diapositivas vamos a discutir qué pasa con una proteína de la dieta. Entonces aquí tenemos el estómago, el intestino delgado. ¿Okay? Entonces, la primera cosa es que los aminoácidos, la proteína, llega al estómago. Cuando llega al estómago, vamos a liberar gastrina, que es una hormona, que va a estimular secreción de HCl, el ácido, y de una proteasa que se llama pepsinogen. ¿Por qué necesitamos un pH tan bajo en el estómago? Es porque estamos liberando HCl en el estómago, el pH es como pH 1, 1.6, algo así. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de pH bajito? Porque necesitamos un pH muy bajito aquí. Tiene que ver con dos cosas. Sí, algunos enzimas, por ejemplo, pepsinogen está activo en pepsin, la proteasa activo está activo en pH bajo. De natural, gracias Paula. Entonces, hay dos cosas que tenemos que hacer. Es que tenemos que desplegar la proteína, porque acuérdense, es un polímero plegado. Entonces, cuando es completamente plegado,
las proteasas, que son las proteínas que van a romper los enlaces peptídicos, estos no tienen buen acceso al parte interior de la proteína. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es denaturar la proteína, desplegarlo para que es accesible a las proteasas. ¿Por qué? Hay otra razón. ¿Por qué? Piensan bien. ¿Por qué será que qué otra función sirve el pH muy bajo? Es algo muy práctico. Mata las bacterias. ¿Ok? Entonces hay dos razones. Queremos matar bacterias que llegan a nuestro estómago con la comida, ¿sí? Y la otra cosa es despliega las proteínas. ¿Ok? Entonces son dos razones. Después, ¿qué ocurre? Es pepsinogen, que es una forma inactiva de la proteasa, está convertido a pepsina. Pepsina es activa y pepsina puede empezar de atacar las proteínas de la dieta y cortarlo en péptidos chiquitos. Ok, entonces, ¿qué pasa? El contenido ácido del estómago va a pasar al intestino delgado y eso va a causar que vamos a producir secretina. Um, Secretina va a causar que el páncreas va a secretar bicarbonato, que bicarbonato es un base leve, base débil, y eso va a neutralizar el ácido y el pH va a aumentar hasta 7. Entonces, después de esto tenemos pH 7 con unos péptidos, la proteína parcialmente degradada. Después vamos a liberar cholecystokinin, que es una hormona que va a estimular secreción de otras proteasas, porque pepsina no puede cortar todos los enlaces peptídicos, solamente algunas. Ahora, esos proteasas es que, déjenme mirar, el estómago queda ácido, pero ¿qué pasa? Es cuando ponemos el contenido del estómago al intestino delgado, tenemos que subir el pH, ¿ok? Entonces, una buena pregunta, ¿por qué sirven los probióticos si no todas las bacterias son susceptibles al ácido? Entonces, los probióticos, hay muchas bacterias en el intestino también que no están expuestos a este pH muy bajo. Si usted toma bicarbonato, sí, eso se puede tomar bicarbonato cuando tiene como indigestión. Ah, Déjeme investigar un poquito sobre esto porque no sé, ¿ok? En el intestino estamos en pH 7. Ok, entonces la cosa es que necesitamos liberar otras proteasas para terminar la degradación de las proteínas para liberar todos los aminoácidos, ¿ok? Uy, llegó casi 12:41. Terrible. Ok, entonces vamos a intentar terminar esta parte, ¿ok? Entonces, las proteasas son liberadas en forma inactiva que se llama zymogens. Entonces, por ejemplo, tripsina, que es la forma activa, se está producida como trypsinogen. Chymotrypsin es chymotrypsinogen. Entonces, en este lado son las proteasas en forma inactiva y eso es la forma activa. Y cada de esos, cuando son activos, tiene diferentes especificidades. Por ejemplo, chymotrypsin va a atacar solamente si los dos residuos en los dos lados de la
del enlace peptídico si ese residuo es un residuo pequeño, tamaño pequeño. Tripsina es cuando hay arginina, lisina. Ok, entonces no, la forma como activarlo es por proteólisis mismo. Entonces estamos cortando un pedazo de trypsinogen y para formar tripsina. Ok, entonces pregunta, ¿por qué tenemos que producir esas proteasas en forma inactivo? ¿Por qué? ¿Por qué lo producimos en forma inactivo? Tiene 30 segundos para contestar, si no, no voy a terminar. Exactamente, porque una proteasa es una enzima supremamente peligroso. Entonces vamos a producirlo en forma inactivo para que no hace daño y después activarlo cuando lo necesitamos. Por ejemplo, pancreatitis es una enfermedad que ocurre porque hay la secreción del páncreas de estos proteasas está bloqueado y los proteasas se conviertan en forma activa dentro del páncreas y empiezan a degradar el tejido del páncreas. Y es muy doloroso y puede ser fatal. ¿Okay? Entonces, esto es cuando hay un bloqueo de secreción de esos proteasas y se forma, la forma activa está producido dentro del páncreas mismo. Aquí hay otro. Cuando personas tienen enfisema, entonces es porque tiene demasiado actividad de una proteína, una proteasa que se llama elastase en los pulmones que va a empezar a atacar los pulmones. Entonces, se puede desactivar proteasas activos de esta forma aquí, usando inhibidores. Por ejemplo, tripsina se puede inactivar con esto es tripsina activo. Y hay una proteína chiquita que se llama el inhibidor de tripsina, esta proteína rosada, que va a bloquear el sitio activo. ¿Okay? Entonces, esta proteína va a bloquear no solamente tripsina, también elastase. Entonces, si las personas que tienen deficiencia de esta proteína, tiene elastase demasiado activo. Ok, entonces finalmente tenemos una mezcla de aminoácidos de la proteólisis de proteínas. Esos van a las células epiteliales del intestino pequeño, delgado, y entran en los capilarios y viajan al hígado, donde vamos a empezar degradación, oxidación de aminoácidos. Ok, listo. Entonces, eso es todo, que no tengo más tiempo hoy. Entonces, vamos a empezar la otra parte en la última clase el martes. ¿Listo? Entonces nos vemos el martes. Ok, entonces hay razón porque el elastase está en los pulmones. Voy a investigar por qué. ¿Listo? Buenas preguntas esta vez. Nos vemos el martes entrante. Lo del bicarbonato también voy a tratar de contestar esas dos preguntas. ¿Una pregunta, María? ¿Me María. escuchas? Sí. Profe, una pregunta. ¿Cuándo podemos ver las notas de los quizzes? Ah, sí, las notas de las quizzes. Yo voy a tener estoy demasiadas cosas de hacer. Esto siempre, yo me disculpa que yo sé que eso es algo que falta. Voy a intentar de hacerlo lo más rápido que puedo, pero de verdad este semestre ha sido muy complicado por la virtualidad. Esto ha sido complicado y todo demora más que se piensa. Entonces voy a tenerlos lo más rápido que puedo. No puedo
prometer. Yo sé que es una falla por parte mía de no tener las notas. Pero yo creo que las notas generalmente son bastante buenas de los quizzes, ¿sí? Y los quizzes ayudan para los casos donde una persona es muy cerca al borde entre dos notas, ¿no? Sube un poquito o cuando, sí. Entonces, no es mucho, son 5% de la nota final, ¿ok? Y yo voy a tenerlo lo más rápido que puedo. Pero ahora estoy supremamente, hay demasiadas cosas de hacer. Ok, profe, muchísimas ¿Listo? gracias. No he olvidado, es problema de tiempo. Bueno, qué bueno, entonces se recuperaron. Súper. Arreglaron el problema. Gracias, Manuela. Bárbara, una pregunta.